por esta magnífica iniciativa, celebrar este tercer Congreso de Literatura Actual, donde vamos a repasar en las 4 sedes, las 4 universidades públicas, todos los géneros, tal como los cultivan los escritores castellano-leoneses del siglo XXI. Y esta es una mesa de microficción. Para mi intervención he elegido a un escritor salmantino que se llama Manu Espada. Y lo he elegido porque Manu Espada se ha convertido ya en los últimos años en un referente en este género del microrrelato. Y yo voy a tratar de explicar alguna característica que nos permite efectivamente llegar a esta conclusión. La conclusión de que Manu Espada es, a fecha de hoy, un escritor sobresaliente de micros. Entonces me voy a centrar solo en alguna característica porque no dispongo de más tiempo. Bien, Un mundo en una gota de agua, el título de mi intervención, puede ser casi una metáfora de lo que tiene que ser este género, pero lo he elegido porque hay una característica muy importante en Manu Espada, que es la utilización de símbolos. Y también voy a tratar de explicar qué significa el agua en la producción de microrrelatos de este escritor salmantino. Bien, el microrrelato parece haberse convertido en el discurso narrativo del nuevo milenio. Es una forma literaria que propone un recambio de los géneros convencionales, una renovación de lo tradicional que se sustenta en procedimientos retóricos que les son propios, básicamente en la poda de lo superfluo para que aflore lo sustancial. Y si el microrrelato ha conectado con el lector del siglo XXI, parece lógico deducir que este género apela a sus gustos, a sus intereses. De alguna manera es la expresión literaria que se ha adaptado a las demandas de los lectores actuales que han encontrado suficientes motivos de identificación. En la dura competencia de la literatura con las distracciones audiovisuales, el microrrelato ha encontrado un aliado en las nuevas tecnologías. Se ha alojado en los blogs, un fenómeno que puede fecharse a partir del año 2000, que alcanza su eclosión entre el 2008 y el 2012, cuando empieza a declinar y toman el relevo las redes sociales. Además, un microrrelato puede combinarse con imágenes, con vídeos o con podcasts en las creaciones hipermedia que requieren Internet como canal de difusión. De hecho, Manu Espada tiene un canal en YouTube, Micros con Micro, en el que edita los microrrelatos con imágenes. Todo ello ha contribuido a la creación de una red de lectores y de aficionados a la narrativa más breve que disponen de un acceso a los textos fácil y gratuito. En este campo, la sociología de la literatura tendrá mucho que decir. En una época en la que se multiplican los eslóganes, en la que estamos cercados por las minificciones publicitarias, donde prima en la creación en la red de falsas identidades, del simulacro, la ficción de lo apetecible, en el tiempo de la hiperrealidad, el microrrelato se presenta como el espejo de un momento de confusión y de bastante escepticismo, un espacio en el que cuestionar todo tipo de normas, las literarias también. Pero vayamos a otra cara de este prisma, que es el complejo universo del microrrelato. La retórica específica de este género busca un fin también muy específico. En el inmenso mundo de la red, donde han proliferado los micros, hay quien da la impresión de haber elegido esta modalidad por la incapacidad de escribir algo de mayor extensión, por una limitación de las capacidades artísticas, y brevedad se iguala a superficialidad. Si aplicamos el menos es más, el famoso lema de la Bauhaus, que sintetiza el minimalismo estético y que puede ser una muy lícita guía para múltiples manifestaciones artísticas, si lo aplicamos, insisto, al género que nos ocupa, menos palabras conlleva más capacidad creativa, más depuración técnica, más esfuerzo intelectual y, como consecuencia, más complejidad y menos lectura frívola e irreflexiva. Todo ello en un contexto en el que parece difícil mantener la atención sostenida del receptor. Por eso abundan los textos, pero escasean los logros, en un montante de producción ingente en los últimos años y en el que desbrozar el camino y aplicar un cedazo riguroso va a ser un trabajo largo y arduo. La construcción de un canon sincrónico en cualquier género siempre es una tarea compleja, controvertida y arriesgada. Dedico esta intervención al escritor salmantino Manu Espada porque quiero poner de relieve su papel como pionero en la difusión y en la consolidación del microrrelato en la red gracias a su blog La Espada Oxidada, que inicia en 2006, que sigue abierto a fecha de hoy,
y ha sido una bitácora de referencia para la que se ha denominado Generación Blogger. Uno de sus integrantes, Víctor Lorenzo Cinca, en un juego alusivo a Monterroso escribe: «Se podría decir que cuando el microrrelato en la red despertó, Manu Espada ya estaba ahí». Además, y aquí lo fundamental, para Manu Espada el microrrelato no ha constituido un cultivo ocasional, asociado o adaptado a este canal de difusión, sino que es un proyecto literario. Solo algunos microrrelatistas han logrado pasar del ciberespacio a la página impresa y consolidarse como escritor en este formato. Este es el caso de Manu Espada. Comenzó publicando sus textos en ese blog que he citado, La Espada Oxidada. Posteriormente, buena parte de ellos pasaron al libro Zoom, 100 y pico novelas a escala, que publicó la editorial Paréntesis en 2011 y reeditó Talentura en 2017. En 2015 vio la luz Personajes secundarios en Menos Cuarto y en 2018 publicó Petricor en Cuadernos del Vigía. Junto a Rosana Alonso aparece como recopilador en la antología La Logia del Microrrelato de 2013, que agrupa a escritores que se dieron a conocer a través de sus bitácoras. Su predilección por este género le ha llevado también a agrupar sus conocimientos y su experiencia acerca de las técnicas más apropiadas para escribir microrrelatos en un manual práctico, un taller de escritura titulado Las herramientas del microrrelato de 2017, que toma como modelo el libro de Gianni Rodari, Gramática de la fantasía. Bien, los libros de microrrelatos de Manu Espada no constituyen una mera miscelánea de temas y de procedimientos narrativos. Por el contrario, hay un plan estructurador que los vertebra. Como en un cuadro impresionista, se deben observar las pinceladas, los microrrelatos yuxtapuestos, en una perspectiva de conjunto para comprender el sentido global que se suma al individual de cada texto. Los micros están organizados de una determinada manera, se agrupan para dar lugar a ese libro y no a otro. Y este es un mérito evidente en el caso de Manu Espada. Veamos el caso de Personajes secundarios, el libro de 2015. Algunos microrrelatos podríamos afirmar que forman lo que se ha denominado un ciclo, que son microrrelatos integrados, es decir, se interrelacionan porque están dedicados a los personajes de reparto, como nos indica el título. La bruja de Blancanieves, un cantante segundón que hace coros para las estrellas de la música, el doctor Watson, un suicida cuando pasa a ser un número en una estadística, o el cine mudo respecto al sonoro. Y ¿es secundario un personaje respecto a su autor o un autor respecto a su personaje? Es decir, ¿es la ficción secundaria respecto a la realidad o a la inversa? Estas cuestiones se plantean en dos microrrelatos titulados Vidas perpendiculares, la vertical, y Vidas perpendiculares, la horizontal, que aparecen impresos en paralelo en dos páginas contiguas. En el primero, un personaje se dirige a su autor, en el segundo, un autor a su personaje. El desarrollo es idéntico y concluyen de la misma manera con la eliminación del autor en el primero, del personaje en el segundo. El título nos indica que son vidas perpendiculares, es decir, se cruzan en un punto. A mi entender, el punto de intersección es este. Autor y personajes son entes de ficción si lo entendemos a la manera unamuniana. Ambos están sumidos en la misma niebla, pues ninguno elige su forma de eliminación, su muerte, ya que es fruto de la voluntad arbitraria de un autor con minúscula o del gran autor con mayúscula. La muerte ficticia o real los iguala en la nada. El escritor crea a sus personajes y no existen más allá de los límites del papel. Así se sugiere en textos como lee este POSIT con atención o si lees tu nombre en la tapa de un yogur. Pero volviendo a la lectura unamuniana, el autor existe en sus personajes y pervive gracias a ellos. La categoría principal-secundario, en este caso, se desdibuja. Si nos fijamos, Manu Espada está poniendo en práctica en este volumen una de las técnicas que describe Gianni Rodari en su conocida Gramática de la fantasía. Consiste en el planteamiento de una hipótesis. ¿Qué pasaría si, en este caso, qué pasaría si se intercambian los papeles y el considerado personaje secundario desaloja al principal? O dicho de otro modo, ¿qué pasaría si descubriéramos un nuevo punto de vista? Si orientáramos de otra manera el foco para iluminar los ángulos oscuros de los relatos literarios o cinematográficos del canon o de la realidad que el lector cree conocer. Pero la vertebración del libro va más allá de esta conexión temática.
hay otro hilo conductor que alude a un dato relevante en la biografía del autor: el autismo de su hijo Daniel. Personajes secundarios podemos englobarlo en lo que desde finales de los 70 se ha denominado autoficción, entendida tal como la definiera el inventor de este neologismo, Dubrovsky, una ficción de acontecimientos estrictamente reales. El libro nos presenta una autoficción intimista, referencial y verificada por el autor en el prólogo que lleva por título El libro viajero. Su hijo no miraba a los ojos, no besaba a nadie, no decía ni una sola palabra, hasta que un día pronunció una: agua, su puerta de entrada al lenguaje. Al valor simbólico del agua, en los micros de Mano Espada, me voy a referir más tarde. Esta condición de veracidad de la autoficción se reitera en el peritexto, en entrevistas y en reseñas. La proyección autorial en este libro es, pues, exacta. La división del libro en 3 partes, el silencio, el ruido y la palabra, tiene relación con las diferentes etapas o momentos de este devenir biográfico. Y en cada una de estas partes, encuadrándolas a modo de prólogo y de epílogo, se sitúan sendos textos en los que el yo figurado nos remite al yo real. En medio se suceden otros micros, absurdos, fantásticos o metaliterarios en los que puntualmente aparecen personajes secundarios de la literatura, del cine o de la música. La primera parte, el silencio, comienza con el microrrelato La etiqueta, que tiene como motivo el anuncio del diagnóstico, autismo, significativamente en un día de aguacero, con un silencio ensordecedor solo quebrado por el aullido del viento. Más adelante, en el texto titulado Rama de la matemática que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades, este título es la definición de estadística, según la RAE. Entre los acontecimientos enumerados que pueden suceder en poco más de un segundo, que es el tiempo que un suicida tarda en caer desde su balcón, se cuela un niño que dice por primera vez agua. Y finaliza esta parte con un bello epílogo, el niño que se comía las palabras, en el que encontramos una variante de esta identificación autor, narrador, personaje propia de la autoficción. La voz narradora es la de un Daniel adulto, bajo la que se enmascara la voz autorial, que es la biográfica, y que nos cuenta cómo su padre le cedió, siendo niño, todas las palabras del mundo. Se las trasplantó ofreciéndoselas en bolitas de papel cebolla que él se tragaba. Un dato real, un acontecimiento sustancial en la vida cotidiana, el autismo de Daniel, se entremezcla con la ficción, dando lugar a lo que el autor ha bautizado como género biofantástico. En este microrrelato se suma la biografía vivida y la biografía soñada, un Daniel dueño de las palabras. Posteriormente, sobre este texto se ha grabado un cortometraje de poco más de 8 minutos. La segunda parte, el ruido, está enmarcada por un primer microrrelato protagonizado por padre e hijo, en el que están significativamente borrando silencios, y un último que lleva por título La otra frontera. A un lado de esta frontera, el mundo imaginativo, embellecido de Daniel, al otro el mundo real, pedestre, sucio, difícilmente habitable. Finalmente, la tercera parte comienza con una pesadilla, el silencio, y su antítesis, que es un sueño común a padre e hijo, la visita a la ciudad de las palabras. Y finaliza esta parte y el libro con el microrrelato El ruido y la palabra, que está conectado con el que abre personajes secundarios, cerrando así un círculo, una estructura perfecta. En el comienzo caía un aguacero sobre los padres, el diagnóstico, en un doloroso silencio, o sea, la ausencia del lenguaje. En el último, un hombre alto y un niño silencioso caminan juntos. El hombre lleva un libro en la mano, el que acabamos de leer, y el niño pregunta mirándolo: no somos personajes secundarios, ¿verdad? Comienza a llover y, si en el primer micro salieron volando los personajes principales de los cuentos infantiles y los libros quedaron en blanco, ahora reaparecen. Es decir, padre e hijo son protagonistas, porque este libro va de la conquista del lenguaje. En la ficción han nacido personajes secundarios. En la realidad, Daniel comienza a pronunciar palabras. Padre e hijo se miran callados y bajo la tormenta se lo dicen todo. Daniel desempeña el papel principal en la biografía de Mano Espada y es el personaje principal de su libro de microrrelatos. Culmina así esta representación ficcional de lo biográfico
que además constituye el marco estructural de personajes secundarios. El propósito de Manu Espada de construir sus libros de microrrelatos con una idea vertebradora, no como mera adición de textos, queda corroborado por la aparición de un símbolo, el del agua, en sus diversas manifestaciones, lluvia, fuente, aguacero, mar, que es recurrente en personajes secundarios y es transversal, pues dibuja la estructura de su último libro, Petricor. El agua, como elemento fundamental de la naturaleza, es un símbolo universal y sus significaciones simbólicas están presentes en las tradiciones más antiguas. Aparte de su carácter universal, en el caso de personajes secundarios, adopta un sentido particular, subjetivo, y es necesario recurrir a la autoficción para captar el concepto simbolizado. En el primer microrrelato del libro, la etiqueta se señala una fecha concreta del calendario, 14 de noviembre de 2011, como el día del temporal, un temporal que empapa a los padres y que se mezcla con las lágrimas. El desencadenamiento de las aguas es símbolo en la tradición del advenimiento de grandes calamidades. En esta tormenta simbólica se proyecta una realidad anímica de connotaciones dolorosas, desolación, vulnerabilidad, incertidumbre. Por primera vez conocen la palabra que irá grabada en esa etiqueta imaginaria cosida en la piel de Daniel y que ondea cuando corre aleteando los brazos, cito, como si intentara nadar torpemente hasta una ciudad desconocida, oscura y misteriosa. Hasta aquí la cita, que no es otra, claro está, que la ciudad de las palabras. Esta ciudad vuelve a aparecer en el micro El Sueño, perfilándose al fondo de un océano embravecido. La resonancia afectiva del símbolo ha dado un giro hacia la polisemia, y el agua violenta de ese mar inmenso, misterioso, lleno de peligros que hay que atravesar, evoca las enormes dificultades de un autista para llegar al lenguaje. Pero como el agua es un fluido incomprensible, existe la posibilidad soñada de que el niño aprenda a nadar, término simbolizante para aludir al habla. El sueño literario tiene su analogía en lo real, y aquí hay que remitirse de nuevo al paratexto, a la postdata del prólogo. Agua es la primera palabra pronunciada por Daniel, un niño al que le encanta nadar. Más allá del sentido literal, el agua, la tormenta, el océano, apela a las emociones con una pluralidad de valores, pues si podemos establecer en los primeros textos una analogía entre la tormenta o el aguacero y la disolución o la destrucción, al final del libro la proyección anímica de esta imagen evoca connotaciones positivas de resurgimiento, de germinación. En el último microrrelato, las gotas finas de lluvia devienen aguacero en un proceso climático bajo el que padre e hijo se lo dicen todo. Es ahora cuando podemos reinterpretar el sentido del aguacero inicial que cae sobre los padres en relación con el simbolismo del bautismo, de la inmersión, y conectarlo de este modo con el aguacero final, que es la imagen de un nuevo nacimiento. El agua en este libro no es solo un símbolo bipolar en el que se sintetizan contrarios, sino también polisémico. Esas gotas de agua que caen en abundancia pueden tener otro referente, el lenguaje. En el último texto llueve, y a las gotas de agua se les puede añadir un nuevo valor si establecemos una analogía con las palabras reales, las que pronuncia Daniel, y las literarias, las que forman los micros de personajes secundarios. El agua, desde una intuición puramente emotiva, es en este libro la cara visible de un deseo, el deseo de conquistar las palabras, el lenguaje oral por un lado y el literario por otro. El lenguaje es, por lo tanto, otro concepto simbolizado. En el caso de Petricor, el libro de 2018, el título Petricor es el olor a la tierra mojada. La estructura, ese título y esa estructura están en conexión de nuevo con este símbolo. El libro se divide en 3 partes que siguen un proceso de intensificación. La primera es garúa, es decir, llovizna, la segunda es galerna y del temporal pasamos al diluvio, el título de la tercera. Este proceso de intensificación afecta también a la semántica, pues esta última parte está constituida por microrrelatos inquietantes, críticos, paródicos, absurdos, violentos, y el libro se cierra con un texto que es una distopía. Manu Espada ha elegido este lenguaje de las imágenes para transmitir de manera indirecta emociones y deseos. El símbolo del agua le permite nombrar en profundidad, aportar densidad a los textos, al traspasar los límites de un nombrar meramente racional.
Mi interpretación no deja de ser relativa, pues un símbolo no está jamás explicado de una vez por todas. Si todo en un microrrelato debe ser significativo, esta imagen del agua es plurisignificativa y portadora de una gran carga afectiva. He comenzado hablando de la perfecta simbiosis de este género con las nuevas tecnologías, su adecuación a los modernos canales de difusión, pero no es menos cierto tampoco que en los mejores textos podemos reconocer las huellas de una tradición renovada. En este sentido, me voy a referir ahora a la experimentación visual, es decir, al juego con la disposición gráfica del texto, que se remonta a la literatura clásica, que fue ampliamente utilizado en la vanguardia histórica, una época durante la cual la creación de textos breves fue una prioridad estética. Por su brevedad, el microrrelato puede combinar con facilidad un doble código, el lingüístico y el plástico. Manu Espada es uno de los escritores de microrrelatos en la actualidad que más ha insistido en esta combinación de códigos, junto con otros microrrelatistas como Agustín Martínez Valderrama o Susana Camps per Arnau. Ahora bien, no se trata de abandonar el discurso narrativo por lo visual, sino de potenciar el contenido narrativo y el significado del texto mediante la formulación plástica del mismo. Es decir, lo que prevalece es el código lingüístico. En este aspecto ha incidido Manu Espada y cito: un microrrelato visual es aquel micro que tiene una narración sólida por sí misma, pero que lleva un traje que le da una vuelta de tuerca al argumento o lo consolida. Un buen microrrelato visual debe funcionar sin el adorno de ese componente visual, sino estamos jugando al mero ingenio. Hasta aquí la cita. En sus libros ha jugado con el tamaño de las letras, con la supresión de vocales, la disposición en doble columna, el collage, textos colocados del revés, letras que se difuminan, combinación de texto con imágenes, etc. En una perspectiva cronológica más inmediata, cabe señalar que algunos autores de los años 80 hicieron uso de este recurso y crearon algunos textos divergentes respecto al tono común que en su día fueron considerados inclasificables, pero que a fecha de hoy, después de los esfuerzos de la crítica por acotar nuevos marcos teóricos, podemos considerar microrrelatos. El libro más significativo es La piedra Simpson y otras 80 piececillas de dudosa verosimilitud del año 87 de Alberto Escudero. Entre sus formas compositivas encontramos, por ejemplo, narraciones polifónicas a 3 columnas, dramatis personae, textos colocados del revés, en una colección con un claro objetivo paródico y humorístico. Y en esta misma década, en el año 86, se publicó Los otros disparos de Billy, de Carlos G. Reigosa, compuesto por microrrelatos y cuentos, algunos de los cuales se nos presentan muy atomizados, divididos en fragmentos numerados, y ciertos fragmentos llegan a la mayor condensación y podemos leerlos de manera independiente. Y la experimentación formal pues también ha constituido uno de los pilares de la poética de Hipólito G. Navarro, tanto en sus cuentos como en sus microrrelatos desde que comenzara a publicar en la década de los 90. Todos estos títulos y estos autores pueden considerarse a su vez continuadores de estructuras experimentales que ya habían utilizado en los 70 cuentistas como Vicente Soto. En el corpus de microrrelatos actual, los textos que aprovechan las posibilidades gráficas del continente puestas al servicio del contenido son una minoría, pero para Manu Espada es una apuesta estética con continuidad en su trayectoria que le permite interconectar mediante juegos visuales microrrelatos contiguos o microrrelatos ubicados en páginas distantes y además Manu Espada lo considera un territorio aún pendiente de explorar, sobre todo porque a fecha de hoy pues existen programas de edición de imagen que permiten ampliar las posibilidades de esta experimentación visual. Bien, voy a concluir. He querido poner de relieve que Manu Espada es un escritor de microrrelatos muy destacado, uno de los más importantes de la generación blogger, que ha hecho de la brevedad su proyecto literario, que no es un cultivo meramente ocasional, y que entre sus méritos figura un diseño de sus libros no como mera recopilación de textos. Este es un demérito muy de nuestros días. No faltan los volúmenes de micros, que son colecciones dispares, con una calidad muy desigual en los textos. En el caso de Manu Espada no es así. Sus libros son siempre conjuntos melódicos en los que el todo añade un sentido más a cada una de sus partes. Y esto es lo que he querido poner de manifiesto. Gracias. Gracias a ti.